Hablar un poco de comercio internacional, contexto Mercosur, acuerdos bilaterales, cómo la pandemia ha cambiado el mapa económico y político del mundo, ¿no? Realmente, la otra vez un experto decía, los proteccionistas se van a volver más proteccionistas, aún, ¿no? Y a un país pobre como el nuestro, la verdad que no le conviene ser proteccionista, porque digo, No tenemos masa crítica. Exacto, no hay masa crítica. No hay masa crítica. Se habla del proteccionismo sanitario ahora, porque la pandemia pone un condimento nuevo a la realidad, a este contexto, ¿no? En ese sentido, esta mañana queríamos invitarlo a conversar y a pensar sobre eso al ex canciller uruguayo, ex senador del Partido Nacional, secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración, la ALADI. Así que lo saludamos vía Zoom. Sergio, gracias por estarnos acompañando en esta Navidad. Un gusto, Claudia, un gusto y un saludo a todos ustedes, realmente un placer y escuchar además estos temas del pesebre porque uno termina recordando el oro, el incienso y la mirra, sí. Y era la ruta de la seda. Ahí y esa está. Vieja ruta de la seda que hoy está replanteando todo el sistema de comercio internacional en función de la estrategia china, de Irán y todo ese corriente que va entrando en el Mediterráneo nuevamente con una cuña distinto de acuerdo a la modernidad. Pero qué buen enganche. Qué bien, buena asociación. Genial. La verdad que un enganche espectacular. Y el otro enganche, si puede decir, porque cuando uno empieza a ver, yo soy cristiano, también soy pecador práctico, como digo yo generalmente, pero esa definición de cuando le decían a Jesucristo, pero este es el hijo del carpintero, pero no puede ser el hijo del carpintero. Y bueno, el carpintero tenía una pymes, una micro, pequeña y mediana empresa y prestaba servicios. Bueno, hoy eso es la base y la gran crisis que tenemos en el comercio, sobre todo de América Latina, de cómo defendemos al que presta servicios, al que tiene pocos empleados, al que tiene esas empresas que el mundo comienza a hacer peligrar precisamente por los avances de la tecnología y sobre todo de las nuevas expresiones de la geopolítica mundial con China, Estados Unidos y Europa. Sergio, sí. Creo que en ese sentido vos hablabas la otra vez de un cambio de paradigma, ¿no? Que nos trajo esta pandemia y otros factores. ¿Cómo se para Uruguay en el concierto internacional en un año con pandemia? Es decir, está ahí el Mercosur, que bueno, funciona más o menos en algunas cosas, en otras funciona menos que más. Bueno, el acuerdo Mercosur-Unión Europea que no se termina todavía de definir, que también requiere una votación parlamentaria. Es decir, ¿cuáles son las oportunidades que tiene Uruguay en este nuevo paradigma? Bueno, en este tema, como yo estoy en ALADI y estoy analizando el comercio de todos los países, y uno lo que se preocupa es el bajo comercio intra-ALADI o intra-América. Sí, estamos solo en el 13% de comercio intra frente al 60% de comercio intra-zona que tiene Europa o el 40 o el 50% más de Asia. Y es decir, tenemos un déficit sobre todo en el mercado interno nuestro respecto del mercado de los vecinos. La integración desde el punto de vista comercial es, no digo un fracaso, pero es un resultado muy, pero muy pobre. Y es muy pobre porque los países no han llegado a entenderse en toda esa proyección de lo que es la cadena de valor y tratar de aumentar sus relacionamientos, ese proteccionismo que tú decías, ese egoísmo que a veces existe, es un viejo y un recelo tan autárquico que existe también en América Latina, que a veces no nos permite ver con grandeza, con generosidad los países que están sufriendo. Hemos perdido 40 millones de puestos de trabajo en América Latina con el COVID, solo con el COVID. Somos el continente más desigual del planeta. Y tenemos una enorme 3 brechas que yo estoy tratando no de poner una visión apocalíptica, porque yo soy un optimista irredimible, pero tenemos 3 brechas que son la productiva, sobre todo frente a las pymes, la pequeña empresa, la brecha tecnológica, que estamos atrasados en todo lo que son los instrumentos y en el avance que tiene el comercio electrónico, lo digital, todo aquello que nos parece que era antes una fantasía y ahora es una realidad, y esto nos va llevando a una brecha social.
que esta brecha social la tenemos que ir simplemente defendiendo a la pequeña y mediana empresa. En el Uruguay hay 200 más aproximadamente. Y eso significa el empleo o el trabajo para 300.000 personas. Entonces uno dice, si hemos perdido todo esto, hemos perdido estos puestos de trabajo, tenemos unas dificultades para integrar, está fragmentado nuestro continente por resentimientos políticos, ideológicos, lo que fuere, pero nos falta solidaridad y grandeza para avanzar entre nosotros. Ahora, pero ¿cuál es? ¿Sí? Sí, con mucho gusto. No, en todo esto que vos estás contando, ¿no? Tenemos que ver qué es lo bueno que tiene el Uruguay para ofrecer. Bueno, alimentos. Esa es la clave. Agua dulce. La otra vez hablábamos acá con Fablet de que el agua ya guaraní cotiza en bolsa. Nosotros tenemos el acuífero guaraní. Las peleas empiezan a ser por el agua también, pero justamente, para preguntarle a Sergio, ¿no? El cambio de paradigma, como dice Claudia, está dado en que somos un país productor de alimentos limpios, que tienen trazabilidad, que sabemos dónde viene, que tienen pedigree. O sea, es una oportunidad enorme para el Uruguay para vender comidita al mundo, ¿no? Claro, pero además de venderle a China, ¿cómo podemos hacer para venderle a otros países sin que nos tranque el Mercosur, por ejemplo? Ahí está el tema. Ahí está el tema porque nosotros tenemos, somos la reserva alimentaria del mundo. Y en segunda reserva, como tú dices muy bien, de agua dulce del mundo con el acuífero guaraní. De eso van a haber las futuras guerras en el mundo, o por lo menos los enfrentamientos, porque los recursos naturales son claros. A nosotros exportamos todo esto, el principal socio nuestro es Chile, al que le exportamos el 31% en Uruguay aproximadamente, y es carne bovina en particular, pagando aranceles, ni siquiera tenemos preferencia, porque el Mercosur no tiene ni siquiera un acuerdo con algún bloque importante, ni siquiera con Chile. Entonces, lo que nosotros tenemos que defender, no es lo que voy a decir porque es un tema que parece técnico, pero no es. Cuando comencemos a competir con nuestros alimentos, con los productos que existen, con la soja americana como existe ahora, con los productos lácteos de Nueva Zelanda, Australia, con los tratados que ellos van celebrando de toda naturaleza, y nosotros venimos detrás. Nosotros estamos perdiendo el tren del mundo. Pero además, en el futuro, que es un tema que tenemos que ver, no son los aranceles los que van a ser los que faciliten el comercio. Cuando las normas y los requisitos fitosanitarios, inocuidad, trazabilidad, o todo lo que se les ocurra colocar, por ejemplo, en materia ambiental, como está sucediendo ahora respecto de los obstáculos que pone Europa al Mercosur, más allá de los fundamentos que pueda tener. Nosotros vamos a tener que ajustar estas normas, pero tenemos que tener un bloque comercial abierto, competitivo, que no tenga fracturas cada 5 años a partir de los gobiernos. Y digo también el continente, porque el continente empieza como a que el amigo está acá, y cuando cambia un gobierno ya empiezan las fracturas. Yo digo, no hay lugar para esto, que hemos perdido tanto trabajo, tanta gente que está buscando, que no le importa qué es lo que piensa un gobierno, sino que lo que quiere es trabajar, tener empleo. Y nosotros tenemos en las pymes, por ejemplo, yo en la LADI estoy trabajando en lo digital. El año que viene vamos a hacer todo un proyecto digital para todas las empresas. Vamos a traer, y todo va a ser con el sector privado, no solo en las ruedas de negocios, que vamos a poner a decenas de empresas, lo vamos a poner en contacto, también la capacitación virtual, a disponer todo lo que son las normas que existen de comercio para que sientan que uno puede estar exportando a la región. Y nosotros a veces estamos con un celular comprando un juguete en extra zona simplemente porque nos permite una franquicia de $200 o $600 3 veces por año. Lo que tenemos que hacer es que la estabilidad social nuestra es el trabajo. Y ahí es donde el Uruguay necesita fortalecer su capacidad de inserción y su negociación. Ahora, Sergio, no el Uruguay. En esa capacidad de inserción, ¿qué nos conviene más? ¿Negociar desde el Mercosur o salirnos del Mercosur? Bueno, ya no nos vamos a salir. De hecho, cuando asumió Bolsonaro en Brasil, antes de subir, dijo que el Mercosur no servía para nada. Es decir, Argentina tampoco le ha dado mucho corte al Mercosur y ahí estamos pero nosotros. siempre se arreglan entre ellos. Los dos grandes siempre se arreglan. ¿Qué le conviene al Uruguay con todo el potencial que tiene, que estás diciendo, ¿no? ¿Qué nos conviene a nosotros? Ejemplo, para que veas lo que es el Mercosur, hoy es, vamos a decir,
Yo estuve en los inicios con las esperanzas, es un muerto que camina. ¿Mm? Es decir, y yo creo que camina muy poco porque tiene una compensación entre los 4 países muy cerrada, que deberíamos flexibilizar, no nosotros, como flexibilizan los otros países de América. Perú, México, Colombia y Chile tienen acuerdo de libre comercio, los 4 con la Unión Europea y con Estados Unidos. Y se hace la Alianza para el Pacífico. Y no somos capaces de unificar el Mercosur con la Alianza para el Pacífico, para acumular origen, para hacer una cantidad de cosas, porque estamos paralizados por un pentotal ideológico o de simpatías de líneas, donde los 2 grandes países, porque los 3 grandes países de la RADI son México, que tiene el 90% de su comercio con los Estados Unidos, pero nosotros en el Mercosur, el gran mercado es Argentina y Brasil, dentro de la dinámica, pero en las condiciones en que se dialoga o que no se dialoga, que no se avanza, no se negocia con los otros países del bloque para abrir la economía, para ingresar en el Pacífico, los corredores logísticos. ¿No saben lo que es la hidrovía Paraná-Paraguay, los corredores que estamos viendo con los empresarios al Pacífico? Lo que puede un costo de un flete en materia multimodal para descalificar la competitividad de un producto, por más bueno que sea, en estas negociaciones que hoy se firman en el Asia, donde todo va para el Pacífico, y los acuerdos se hacen todos entre ellos y nosotros no. Nosotros quiere decir, tenemos que estar todos con la misma estrategia de una apertura, pero también sabiendo que el mundo va a una velocidad que no espera. Abreu, y en tiempos donde se necesita una inyección de capital en el Uruguay, sobre todo del exterior, para generar puestos de trabajo, para mover la economía de nuestro país, que se ve tan golpeada a raíz del coronavirus, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Cuál es la estrategia, en su mirada, de su experiencia, más correcta? ¿Negociar y mostrar al Uruguay como un punto fuerte en su democracia, en su jurídica y todo ese montón de cosas que tiene el Uruguay, o aliarnos a los países vecinos y a la región para que entiendan a Latinoamérica como un punto de negocio? ¿Por dónde va a ir el gobierno y cuál cree usted que es la salida para justamente conquistar estos capitales? Bueno, tú podrás comprender que yo soy secretario general de la LADI, tengo un problemita ahora donde pueda hablar, no puedo hacer opiniones muy particulares sobre cada país. Pero técnicas. Sí puedo dar mi opinión de cómo deberíamos recorrer. Sin inversión no hay trabajo. Sin trabajo y sin comercio no hay empleo. No hay empleo, no hay dignidad social. La inversión es muy importante. Y la inversión viene para todos los países basada en la seguridad jurídica, en la posibilidad de rentabilidad y sobre todo en la forma en que puede acceder a otros mercados el inversor que venga a un país chico. Porque no va a apostar a un mercado de 3,5 millones de habitantes como somos nosotros, como es el Uruguay, o como puede ser el Paraguay, o como puede ser otros países. Va a apostar a ver si puede exportar a Brasil, a la Argentina, o fuera. Ese es el gran tema. Es la apertura comercial no insensata, administrada, en el sentido de que sin inversión y sin comercio de políticas entre los países que son socios en estos proyectos, el tiempo que estamos llevando, que perdemos, es muy importante. Sergio, a mí me quita el sueño esto, claro, porque estamos a un ritmo realmente, en general, no digo el Uruguay, porque no voy a opinar sobre esto, pero digo en general, el continente, siendo el más desigual del planeta, con esto del COVID, está condenado a una profundización social que no quiero ni siquiera imaginar las consecuencias que puede tener. Sí, la verdad que sí. Y en medio de toda una incertidumbre, ¿no? Porque nadie sabe cómo va a seguir esta pandemia, es decir, cuál va a ser el comportamiento el año próximo, por ejemplo, ¿no? Más allá de que vienen las vacunas y todo lo demás. Y te agregaría también la educación, ¿no? Que es fundamental, bueno, que es la base de todo. Estamos en el medio de un replanteo, una reforma educativa que no termina de llegar y que deja en evidencia la cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan, que de algún modo hay que pensar en el futuro y el futuro por ahora es ese, ¿no? Pero mirá, Claudia, lo que tú decís es tan cierto, porque el gran problema ahora, y lo digo yo con los esfuerzos que tengo que hacer en materia digital, que me dicen hay que ahora hacer todo en la nube, hay que traer esto, y bueno, y
el Genuflex bueno, todo lo que se llaman esas siglas. Yo hago un esfuerzo enorme para darme cuenta que lo digital viene a un ritmo absolutamente avasallante. Pero, ¿cómo hacemos para que las exigencias digitales o las exigencias del comercio electrónico, para todo lo que hoy es moderno, y no moderno por modernidad, sino porque es irreversible, se pueda trasladar al trabajo, a la mano de obra, para que el que quiera trabajo pueda ajustarse a los reclamos del trabajo? Y lo que hay es una hora sin educación, sin formación, sin modernidad. No va a haber ni empresarios, pero tampoco va a haber empleados, porque el problema del empleo es que si uno no cumple los requisitos de la modernidad que está exigiendo quien ofrece el empleo, los no calificados van a pasar y quedan por el camino. Y esto lo tenemos que ver de mediano plazo, con serenidad, con tranquilidad, pero yo veo esto y en la educación, como decías tú muy bien, está el eje de la capacidad de realización. No es un tema de consumismo, ni de excesivo individualismo, ni de capitalismo, es simplemente que el que no está capacitado no va a poder trabajar ni poner su empresa. Claro. No vamos a pretender ahora que todos seamos empleados del Estado, porque el Estado también se nutre y se financia con los impuestos, los tributos que realiza todo el sector privado. Claro. Entonces, el gran tema es ese. Si nosotros ponemos la ideología, y lo digo, cada cual puede pensar lo que quiera, pero cuando ponemos una ideología en forma radical frente a otra, entonces el que paga el pato, por decirlo en términos jurídicos, es el más vulnerable, el menos educado, el micro y el pequeño empresario. Y eso no es un discurso político, es la realidad que tenemos que enfrentar hoy con seriedad, entendimiento, más allá de la discrepancia, pero no hay empleo digno si no hay preparación adecuada para los tiempos que se están corriendo. Sergio, bueno, quedamos muy agradecidos por todas tus reflexiones, ¿eh? Nos han hecho pensar mucho en todo el trabajo que tenemos por delante. Ojalá que tengamos un mejor año, te deseamos una feliz Navidad y gracias por haber sido parte de este programa especial. No, muchas gracias a ustedes, les quiero mandar un abrazo y un saludo a toda la teleaudiencia, a todo el país. Y yo la última reflexión que sigo insistiendo, yo soy hijo de inmigrantes. Les cuento que yo sé lo que es el esfuerzo que hizo mi padre para decirme, yo te doy el estribo y vos montás solo. Ahora si el caballo te tira es un problema tuyo. Bueno, yo he tratado de ir domando este caballo y creo que todos los uruguayos tenemos que hacer ese esfuerzo. El estribo nos lo da a veces la sociedad, la familia, pero ese estribo nos tiene que hacer montar para que después no tengamos. Y con ese sentido y ese optimismo, yo les quiero enviar un saludo a todos y decirles, miren, aquí en Uruguay, todos estos países, salud, armonía, que no es un valor muy pequeño, y trabajo. Y con eso, entre el respeto que vamos a tener entre nosotros y la esperanza que tenemos que desarrollar, vamos a buscar un país y un continente mejor. De otra manera, la culpa no es de nosotros, va a ser siempre nuestra. Gracias. Así Gracias. que yo les agradezco, Claudia, y disculpen el tiempo que les he tomado porque me siento también parte de esta Navidad. Claro que sí. De esta Navidad del hijo del carpintero. Totalmente. Muchas gracias. Y a eso yo les agradezco y bueno, lo bueno está por venir. Por siempre, Ojalá lo mejor está por venir siempre, Sergio. Muchas gracias. Y bueno, felicitaciones ahí por el rol que estás cumpliendo ahí en la Secretaría de ALADI. Lo despedimos a Sergio Abreu, ex canciller de la República, un experto en temas internacionales, un hombre con una mirada muy interesante. Un ¿no? que casi no camina. ¿no? Casi del Mercosur. Sí. Habla mucho de la inversión. El tema de la inversión... Que cumple 30 años el año que viene, el Mercosur. No sirve para nada. El tema de la inversión está terrible, ¿no? Porque los mercados... Vio lo que dijo el funcionario público, ¿no? A mí la cosa más maravillosa que puede haber es ser empleado público, pero le decía que la inversión cada vez más complicada para estos lugares porque hay mercados que están siendo más interesantes, hay plazas para invertir que son más serias, más seguras. Entonces, todo lo que pueda llegar para acá son inversiones que
alguien no las quiso. A mí me da pena que se nos haya pinchado el modelo uruguayo, ¿viste? Porque se nos repinchó. Era un golazo. ¿Te acordás, Clau, que al Era un comienzo de golazo. esto hablábamos vos y yo en las gateras del programa? ¿Y yo no? No, tú no estabas. De ¿cuánto podía servir esto para Uruguay 21, Sí. ¿no? Para la agencia Uruguay 21, para salir a vender al Uruguay, ¿no? Todo. Todos los políticos como los negociadores de nuestro país van con una carpetita bajo el brazo a tocar la puerta del extranjero con ciertas cartas de presentación que tiene el Uruguay, como la democracia plena, una justicia también confiable y un montón de características. Y esta de la pandemia Sí, era pero otra. esta era la gran ventana para todo lo demás que sigue estando, la seguridad jurídica, Fueron- es igual decir, fueron muchos meses de la buena- estabilidad de las instituciones, el valor Buena democrático, imagen. está. Pero esto, incluso lamentablemente Europa nos acaba de sacar de vuelta la posibilidad de viajar, que estábamos entre los 7 o 9 países que podíamos viajar en pandemia, ¿no? Se complicó la cosa. pero lo bueno que y hicimos, nos lo quitaron hicimos, sí, esa también, calidad ¿no? de. Y ahora- Sí, por supuesto. Ahora hay que ver cuál es el rol de las relaciones internacionales y estos acuerdos a la hora de adquirir la vacuna, ¿no? Cuando Uruguay decida a ver cuál es la que elige. Pero- Brasil que va pero, con China, otro que va Jimé, con Rusia. Uruguay está en el Nosotros, codo. Jimé, ¿Qué tiene no que pusimos un mango en el desarrollo de ninguna vacuna. Somos el último orejón del tarro. O sea, todos los países, No tenemos Europa, decisión. Europa Perdón, que puso guita. dijimos que no, y fue justamente Pero, removida una sí. persona del Ministerio de Salud Pública. Dijimos que no a la vacuna de Pfizer. En el Está momento que se bien, nos pero consultó. nosotros no somos parte del desarrollo. Vos imaginate en el lugar que estamos. Europa puso plata, Estados Unidos puso plata, Canadá puso plata. Todos esos son los primeros de todos. Estamos... Bueno, Pero está. por otro Los lado tenemos últimos. también científicos Pero que pará, son planas. pero es lógico que sea Pero así. por supuesto que es sí, razonable, por es supuesto. la ley del mercado, yo qué sé. Totalmente. Lo que no quiere decir que no defendamos la posibilidad de que sea la accesibilidad de la vacuna, la seguridad de la vacuna, todas esas cuestiones las tenemos que reclamar a través de los organismos internacionales y de nuestros representantes, ¿no? Creo que eso es lo que está haciendo el gobierno uruguayo desde su pequeñez. ¿no? De muy poca bola. Y no sé si mueve la aguja, pero el hecho Exacto. de tener científicos en la primera Está plana del bien, mundo. sí. También. Capaz que van a ir a negociar moratorio, mirá. Claro, Ojalá, pero que es ojalá. verdad, eso es cierto lo que decís, no es menor.